A ver, no se asusten los que no son técnicos. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora sí se va a poner bastante técnico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, igual vamos a ir explicando todo lo que vamos a ir haciendo, por lo menos vamos a ir explicando la parte que pensamos que tiene que ir reteniendo de todo esto, ¿no? Más allá de los detalles de configuración de las cosas que vamos a hacer, más allá de los... hay algunos, incluso algunas cosas que las vamos a obviar, porque explicar todo de cero implicaría, no sé, estar una semana acá, digamos, para llegar recién a lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mostrarles que todo esto que dijimos en la mañana, todo eso que se habló, que hablamos, todos los quienes hicimos uso de la palabra en la mañana, más o menos es verdad, ¿sí? Vamos a aplicar toda esa teoría, ¿tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta topología. Esto es una red. En realidad son como muchas redes, pero una red es un conjunto de redes también, ¿sí? Y entonces vamos a explicar primero qué es cada uno de estos dispositivos, qué hay instalado en alguno de ellos, qué vamos a instalar en algún otro y qué vamos a configurar, ¿tá? Entonces, lo que tenemos acá es, este que dice CLI, es como una especie de cliente, que puede ser una computadora de un usuario, ¿sí? En ese cliente, en ese cliente vamos a instalar un cliente de correo electrónico, ¿sí? Vamos a instalar el Pine, ¿no? El Pine, Carlos. Vamos a usar Pine y Moot. Los dos clientes de correo Vamos a electrónico. intentar con el Alpine y con Mood. Ahí va. Vamos a instalar El dos. Alpine viejo no anda más y seguro no soporta nada de esto. El Alpine como que medio que sí que lo soporta. Ahí está. Entonces, ¿qué son estos dos? Son clientes de correo electrónico, como puede ser el Outlook de Microsoft o el cliente de correo electrónico que tenemos en el celular, si sea el que sea, digamos, ¿sí? Como puede ser un cliente electrónico, un cliente de correo electrónico web, como cuando usamos no sé, el correo de Gmail desde la web, ¿sí? Un programa una aplicación para generar y enviar correos electrónicos. Y a su vez, para acceder a mi casilla de correo y leer los correos que me envían a mí, ¿sí? Eso lo vamos a instalar en este dispositivo que es un cliente, ¿sí? También vamos a instalar por simplicidad, también vamos a necesitar una MTA. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos de servidor de correo electrónico? Yo dije que hay uno que se llama MTA, que es el que recibe los correos electrónicos y lo va redireccionando y pasándoselo a otros agentes de correo electrónico hasta que llega al último, digamos, en la cadena, que es el que todo termina depositando en la casilla de correo del destinatario, ¿sí? Eso vendría a ser como los sucesivos carteros que van recibiendo la carta y se la van pasando hasta que al final, no sé, una camionetita o un cartero a pie agarra la carta y la entrega en la casa del destinatario. Ese último cartero que entrega la carta en la casa del destinatario también es un MTA y todos los que están en el medio también son MTAs, se llaman MTAs en la versión electrónica del correo, digamos. ¿Sí? Como MTA vamos a instalar uno muy conocido y muy utilizado que se llama Postfix, ¿sí? O algo así, sí, Postfix. Ahí hay un primer detalle, digamos. No todos los clientes de correo electrónico soportan aceptación universal y no todos los servidores de correo electrónico que hacen de MTAs soportan aceptación universal. Acá hay mucha gente, estoy mirando a Martín porque yo sé que Martín es experto en todo esto. Él me enseñó muchas cosas de años de esto que yo estoy hablando ahora, las ironías de la vida. Así que cualquier cosa que vos veas que estoy diciendo un disparate, corregilo. Ah, sí. Supimos dejar. No vamos a decir con Martín. Administramos el correo de Adinet en otra época, en otra vida, digamos. Bueno, entonces, ese MTA, ese agente de correo electrónico, por simplicidad, también lo vamos a instalar en la misma máquina, ¿sí? En el mundo, en un caso real o en un escenario un poco más realista, un poquito más realista, ese MTA, en general, no, casi nunca o nunca está en la misma máquina de quien genera el correo electrónico, ¿no? Yo no tengo en mi dispositivo, computadora o celular, lo que sea, donde genere el correo electrónico, el el agente que hace el delivery o la entrega de correo electrónico, ¿sí? Pero acá lo vamos a instalar todo en el mismo dispositivo para hacerlo más simple, ¿ah? Pero eso va a funcionar igual. ¿Por qué no lo instalamos en diferentes dispositivos?
porque ahí entraríamos con otras complicaciones de configuración que no tienen nada que ver con aceptación universal, pero que nos llevaría mucho tiempo configurar para que funcione bien, ¿sí? Hay temas de enrutamiento de redes, hay temas de configuración de reversos para que el correo electrónico, para que la gente de correo electrónico confíe en quien lo está enviando, temas de autenticación, un montón de cosas que nos queremos ahorrar. Entonces, instalando todo en la misma máquina, nos ahorramos todo eso que está por fuera de lo que queremos ver hoy, ¿sí? Y ahí ya tenemos el sistema de correo electrónico instalado, ¿sí? Ahí vamos a generar con el cliente un correo electrónico y se lo vamos a enviar a otro usuario. Vamos a enviarlo desde un usuario, se lo vamos a enviar a otro usuario de correo electrónico, ¿sí? Utilizando el POSIX, el MTA, el agente de distribución de correo electrónico. Y utilizando el cliente o los clientes de correo electrónico, vamos a utilizar un cliente para enviar y otro cliente para chequear si recibimos correctamente o no ese correo electrónico. Y ese correo electrónico vamos a crear una casilla de correo, ¿sí? Con caracteres no ASCII, ¿sí? Vamos a crear una casilla de correo que se llama Nicolás. Contínenla, mi casilla de correo, ¿sí? Quiero una casilla de correo, contínenla. Eso no lo puedo hacer si todo el sistema no soporta aceptación universal, ¿sí? Bien, por ese lado tenemos resuelto el tema del correo electrónico. Pero la dirección de correo electrónico, digamos, tiene dos partes, ¿no? La parte que está a la izquierda del arroba, que es la casilla de correo, que va a ser Nicolás, y la parte que está a la derecha del arroba, que es el nombre de dominio, donde, eh, donde va a estar el servidor de correo electrónico instalado, ¿sí? Entonces, vamos a también utilizar un nombre de dominio internacionalizado, ¿sí? Que en la práctica esta, en la demostración esta que elaboramos con Carlos, va a ser cigüeña, que tiene un montón de problemas para los solo ASCII, digamos. O sea, tiene el diéresis arriba de la U y tiene la ñ. Recontra internacionalizado, ¿está? Y a ver si funciona. Pero para que funcione la parte del nombre de dominio, tenemos que tener un sistema de nombre de dominio, un servidor DNS autoritativo que soporte eso y que tenga el dominio creado, ¿sí? Y tenemos que tener un servidor de DNS recursivo, que son los buscadores dentro del DNS, que también soporte aceptación universal y reconozca el dominio universalizado cuando el cliente de correo y la MTA, etcétera, todos los que tengan que hacer la consulta de DNS, hagan la consulta. Decime cuál es la dirección IP de cigüeña, ¿sí? Si no entienden caracteres no ASCII, no van a poder resolver eso. Entonces, antes que configurar toda la parte de correo electrónico, tenemos que configurar toda la parte de DNS. Para la parte de DNS, armamos un escenario súper real, ¿sí? Es más, capaz que tendríamos que haberlo hecho menos real porque llevaría menos tiempo, pero no importa. Este sí es bien recontra real. Esto ya es para los más técnicos, del resto no se preocupen mucho por esto. Tenemos un servidor de DNS autoritativo que va a ser el servidor DNS, va a ser la autoridad va a ser el que tiene la información de la dirección IP que corresponde a ese cigüeña, ¿sí? Que es lo que se llama un servidor oculto, digamos. Este servidor no va a ser accesible públicamente, ¿tá? Y le pusimos el nombre de SOA, ¿sí? Y después tenemos dos servidores públicos de DNS que son los que va a haber que consultar cuando yo quiera resolver el dominio cigüeña, ¿sí? Este servidor utiliza un software de servidor autoritativo que se llama Bind, B-I-N-D, Bind 9, porque es la versión de hace años. ¿Siempre hubo alguna cosa que no fuera Bind 9? Bueno, sí hubo, pero yo nunca la usé. Yo siempre que lo usé, siempre es Bind 9, digamos. Bind 8. Yo no llegué a usar Bind 8 por eso. El SOA corre un Bind 9. Este NS1 también es un Bind 9 y este otro es un NSD. Ahí va, este otro es un NSD. Y después te vamos a tener acá este servidor recursivo que corre un software de servidor recursivo que se llama Unbound. Entonces tenemos un montón de software de DNS que vamos a tener que configurarlo para soportar aceptación universal y además agregarle la configuración del dominio cigüeña, etcétera, etcétera, y ver que todo eso funcione. Entonces vamos primero a configurar todos los DNS, después vamos a configurar el cliente de correo electrónico y el MTA de correo electrónico, y después vamos a hacer una prueba, o todas las pruebas que ustedes quieran. Y a ver si funciona o si todo esto no funciona, ¿tá? Y todo eso lo vamos a hacer en menos de 2 horas. Para que tengan una idea, y nos quedamos sorprendidos nosotros con Carlos, creo que lo hicimos en 15 minutos, 10 minutos, un poquito antes del almuerzo. Pero vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo para que ustedes vean que
no es una cosa imposible, sí hay que tener conocimientos técnicos. O sea, nosotros lo hacemos rápido porque estamos a menudo haciendo esto, pero con la guía correcta y el conocimiento correcto se puede hacer muy fácilmente, ¿sí? Y probablemente ustedes tengan que hacer mucho menos que esto, porque van a ver que, por ejemplo, los servidores de correo electrónico no hay que hacer ninguna configuración especial porque ya soportan nativamente aceptación universal. Entonces lo único que vamos a tener es que configurar, hacer una configuración básica de servidores y agregarle simplemente estos dominios universalizados y vamos a ver cómo se agregan y en qué formato y eso, ¿sí? Todo eso que hablamos del Punicode, vamos a ver qué es bien en la práctica y cómo se configura. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, yo voy a hacer primero la parte de configuración de los DNS y la voy a ir mostrando y vamos a ir charlando ahí entre ustedes, Carlos, yo. Vamos a ir haciendo todas las preguntas que quieran, todos los no entiendo que quieran, ¿está? Y, y después Carlos va a hacer lo mismo para la parte de correo electrónico y después entre todos vamos a hacer alguna prueba, enviar el correo electrónico y cruzar los dedos para ver si lo recibimos o si todo esto es una farsa. Y no es una farsa, pero todo puede fallar, digamos, ¿no? Si le falló esto muchas veces al señor Bill Gates y al Elon Musk, ¿por qué no nos puede fallar a nosotros? Es una buena excusa. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora es, primero, ya están las preguntas súper técnicas ahí. Esto es un software, no es ningún software comercial, digamos. Todo este ambiente de laboratorio lo diseñamos nosotros, lo diseñé yo con unos compañeros en ICANN, y es el que usamos para todos los laboratorios nuestros. Para horror de todos los programadores, está todo hecho en shell script, digamos. Horrible, espantoso, horrible. Con todas las malas prácticas de programación posibles, porque yo no soy experto programador, pero funciona y escala. O sea, esto lo hemos probado, ha superado pruebas que nunca pensamos que fuera a superar, pero bueno. Sí, sí. Sí, podemos correr. O sea, todo esto corre en un servidor virtual, cada una de esas es una máquina virtual, es un contenedor LXC con Ubuntu Server 100% funcional, y lo hemos probado para más de 350 contenedores corriendo simultáneamente. Y haciendo prácticas de enrutamiento con Carlos, de full routing, etcétera. O sea, todo está en qué tamaño de máquina virtual pones, digamos. Sí, pero bueno. Bien. ¿Cuál fue que creaste que fue una grosería? La de... Uno de los eventos del ANGUE de Panamá. El ANGUE de Panamá tenía más de 400 contenedores y, y más de 400 routers con... O sea, toda esta infraestructura replicada 400 veces, cada router con enrutamiento parcial, pero real, digamos, toda la tabla de rutas entera de internet inyectándola ahí y no explotó, así que no. Bien. Entonces lo primero que voy a hacer es configurar el DNS, ¿sí? Acá, obviamente yo tengo las configuraciones prehechas, simplemente las voy a pegar y voy a explicarles más o menos qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces acá, en este servidor de DNS, pues esto es mejor la vinchita, pero bueno. Voy a cambiar al directorio del bind. Ya les digo, los que no son tan técnicos, no se preocupen por entender todo lo que está pasando. Déjenme dejar el micrófono apoyado ¿Se escucha ahí si hablo así? ¿Se escucha? No se escucha nada. Bueno, esperen que... A ver, para los que conocen más de DNS, lo primero que voy a hacer es crear una zona, un archivo de zona para el servidor autoritativo DNS, que es en ese archivo que se crea, eso es parte de la configuración del servidor DNS, yo le cargo toda la información de DNS que yo quiera almacenar en ese servidor. En particular, es en este archivo donde más adelante vamos a poner todos nuestros dominios. En particular, ese dominio cigüeña universalizado lo vamos a poner en este servidor, pero primero tenemos que crear el archivo con toda la información básica necesaria para que ese servidor funcione. Entonces, este va a ser el nombre de dominio de mi servidor, grp1.uamvd, Universal Acceptance Montevideo, le pusimos, y esta terminación, tlabs.training, es la terminación del nombre de dominio que vamos a usar para nuestra práctica. Entonces, yo ahora voy a pegar una configuración y
les voy a comentar rápidamente algunas partes de la configuración que son relevantes para lo que vamos a hacer hoy. Básicamente una configuración básica de archivo de zona, ¿sí? Como el dominio, recuerden que es grp1.uamvd.tela.training, entonces tengo que cambiar acá, en todos lados donde dice X, poner un 1, ¿sí? Esto, de nuevo, los que no son técnicos y no tienen experiencia con DNS, no se preocupen, sé que es difícil, pero... Y los que conocen DNS, bueno, estarán familiarizados con lo que estoy haciendo acá. Ahora explico un poquito igual. O sea, lo que hice acá fue configurar un archivo de zona de DNS. Para los más técnicos, lo que hice fue configurar un archivo de zona. Estos son los parámetros del registro SOA de la zona, que son totalmente puestos por nosotros para lo que vamos a hacer hoy. Estos tiempos son súper bajos comparado con casi cualquier tiempo que se utiliza en la realidad, pero nosotros queremos que las cosas, cuando hacemos algún cambio, anden muy rápido en el laboratorio, entonces no queremos esperar horrores tipo semanas hasta que esto funcione, entonces queremos que los cambios sean muy rápidos, por eso pusimos tiempos en segundos bajísimos, digamos, ¿sí? Algo así como 100 o 1000 veces menos de lo que uno usaría en general en producción. Eh, Estos son los dos servidores públicos, los dos servidores autoritativos públicos, NS1 y NS2, que vamos a utilizar, que estaban en el diagrama, si se acuerdan en el diagrama. El servidor que estamos configurando ahora es este servidor, el SOA, ¿sí? Que eso va a estar oculto, y el NS1 y el NS2 son los servidores autoritativos públicos que van a estar públicos, expuestos a que cualquiera los pueda consultar, porque un servidor autoritativo que no se puede consultar no sirve para nada. Por definición, todos los servidores autoritativos tienen que ser públicos si quiero que los puedan consultar desde internet. ¿Sí? Bien, entonces, ¿puedo usar la vinchita? ¡Wow! Siempre quise esto. A ver. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¡Wow! Parezco Jorge Real. Salvando la diferencia. No es que me quiera parecer a Jorge Real, pero bueno. Siempre veo que anda con esta vinchita y está bueno. Bueno, vamos a configurar el SOA entonces ahora, ¿sí? Como le decía, esta es la configuración del archivo de zona, y después estos que están acá son justamente las direcciones IPv4 y IPv6, porque el laboratorio corre dual stack, IPv4 y IPv6. Esta es la dirección, estos son los servidores, los NS1 y NS2, los autoritativos públicos, esos que les decía, ¿sí? Y esta es la dirección IPv4 y IPv6 de cada uno de ellos, ¿sí? Una configuración súper básica de un archivo de zona para que más o menos funcione, ¿está? Bien. Entonces, una vez que tenemos esto acá, ahora déjenme revisar a ver que no me haya olvidado de cambiar ningún número de grupo. Acá, sí, no va a pasar nada, pero vamos a hacer las cosas bien, no nos cuesta nada. Ahí, quedó una X ahí. También para horror de todos los que programan y configuran cosas, estoy usando Nano. Sí, soy de los que usan Nano todavía. Y nada, ya está. Se supone que ya debería andar, entonces vamos a hacer un... Y en cualquier momento de mi hijo vas a hacer esto, Martín. Muchas gracias, porque después de comer es brava la cosa. Ahí está. Ahí reinicio el proceso del bind para que tome la configuración, los cambios de configuración que acaba de hacer. Por cierto, la configuración esa inicial del bind que teníamos, a la que yo le agregué eso que vieron ahí, el archivo de zona, o sea, esta configuración inicial esta no le pasa a Real. A Real no le pasa. No. Esta configuración
El bind está configurado, no tiene ninguna configuración distinta a la que viene por defecto cuando uno lo instala. O sea, lo único que hicimos fue instalarlo y estamos haciendo toda la configuración desde cero ahora. No es que haya cosas preconfiguradas. Todo lo que es necesario configurarlo después que uno lo instale, lo vamos a hacer ahora. ¿Está? Entonces, creamos el archivo de zona. Primera cosa, o lo pueden hacer en algún otro orden, pero bueno, a mí me gusta primero crear el archivo de zona. En realidad me apuré mucho a reiniciar el servidor porque me faltan otras cosas para que esto funcione. Entonces ahora voy a editar otro archivo de configuración, que es el named.conf options, que tengo que agregarle configuración también para que esto funcione como queremos que funcione. Voy a sacar esto de acá. Está. De nuevo, esto es para los más técnicos. Esta línea de DNSSEC Validation Auto no necesitan ni ponerla porque esto no es una práctica de DNSSEC, pero nada, como que hoy en día es DNSSEC, todos deberíamos tener DNSSEC implementado en nuestros servidores DNS, entonces lo dejo ahí. Igual no vamos a firmar la zona, no vamos a hacer nada que tenga que ver con DNSSEC, entonces si no lo pongo esto, da igual. Y además si uno no lo pone por defecto está en automático, así que chao. Olvidémonos de esto. Lo que importa acá es que como esto es un servidor autoritativo y yo no quiero que funcione como servidor recursivo, le digo que no haga recursión. ¿Tá? Esa capaz que es la más importante, y esta que dice que también funcione con IPv 6, porque si no le pongo eso por defecto, bueno, ahí tengo una duda si todas las versiones funcionan con las dos por defecto o solo con IPv 4. No, por defecto si uno no pone esa línea, solo IPv 4. Pero esa línea viene escrita ya en la configuración. Entonces si uno no cambia nada en el archivo de configuración, no pasa nada. En resumen, lo único que ustedes deberían agregar en la configuración en el archivo en el named.conf.options es esta última línea. Ir al final y agregar recursion no respecto a lo que ya viene configurado por defecto. Es lo único que tienen que hacer para decirle esto es un servidor autoritativo y no quiero que también sea un servidor recursivo, porque Bind se puede usar para las dos cosas. ¿Sí? Y como no es una buena práctica mezclar autoritativos con recursivos, nada. Me aseguro de que no funcione como servidor recursivo. ¿Sí? Bien, y falta configurar una cosita más, que es el named.conf local. Otro archivo de configuración que tengo que editar es el named.conf.local, que viene vacío. Todos estos son comentarios, ¿sí? Entonces lo que yo voy a agregar es una configuración básica también de básicamente lo que estamos haciendo acá es diciéndole al bind, ya creamos el archivo de zona. Lo que le estamos diciendo acá al bind es cuál es el archivo de zona y cómo quiero que se comporte el servidor DNS utilizando ese archivo de zona. Entonces, acá declaro la zona. Mi zona se va a llamar grp1.umvd.tlabs.training. Este es el nombre del archivo de zona que hace un ratito creamos. Estas líneas las comenté, pero las dejo ahí por si alguno quiere replicar esto después. Esas inline sign y auto DNSSEC maintain, si ustedes configuran DNSSEC y tienen DNSSEC habilitado, que sería lo deseable, lo que todos deberíamos hacer, descomentan esas líneas y el servidor automáticamente, cada vez que ustedes modifiquen con el inline signing yes y auto DNSSEC maintain, una vez que ustedes generan el par de claves, esto es chino para el que no sepa DNSSEC, ¿está? Una vez que ustedes generan la clave pública y la clave privada, con esas dos líneas, cada vez que ustedes modifican el archivo de zona y recargan reinician el proceso del servidor usando RNDC reload o System Control Restart, automáticamente, como están puestas esas dos líneas, se vuelve a firmar solo, sin que ustedes tengan que hacer nada. Se firma de nuevo todos los registros que ustedes hayan agregado en el archivo de zona. O sea, se mantiene solito DNSSEC sin que ustedes tengan que hacer nada, magia, ¿sí? Y para los que no quieran usar eso, es cuestión de tiempo, van a tener un problema, porque se van a olvidar de filmar algo y van a andar o sea, esa es una de las razones por las cuales la mayoría de la gente piensa que DNSSEC es complicado, porque quieren hacer las cosas manual. Esto está inventado hace años, funciona bárbaro y me tengo que solo preocupar de verificarlo cada tanto que esté todo bien, pero el sistema se encarga solo de hacer todo lo que tiene que hacer. Yo ahora las dejé comentadas porque no vamos a hacer la parte de DNSSEC. Lo que importa es esto que diga type master, que quiere decir que este es el servidor primario, que va a estar oculto y le va a pasar la información a los secundarios. Y esto es lo mismo, esto es para decirle dónde está
la llave privada que usa la clave privada que se usa para generar la firma de NSSec. Acá, como no estamos usando, lo comenté. Este es el nombre del archivo de zona, digamos. Fue el nombre que le asigné al archivo cuando lo creamos hace un rato, que lo hice con el mismo nombre que el dominio y le puse .zone al final para que sea fácil de identificar. Y después esto, allow transfer any, es algo que no es recomendable en producción. Ustedes, en vez del any adentro del allow transfer, tienen que poner las direcciones IP de los servidores secundarios, que son los únicos que voy a permitir transferir la zona para que no venga cualquiera de cualquier parte del mundo y les robe la zona entera, digamos. Básicamente, configurando XFR, les podrían robar toda la zona así como está, pero como el laboratorio está todo encerrado en un ambiente privado, nadie puede acceder de afuera, no pasa nada y lo facilitamos, lo simplificamos de esa manera. ¿Está? Y ya está, ¿no? Sí. Ahora, ahí está, ahora sí. Ahí va. Y ahora sí reiniciamos el Vine, el servidor. Vamos a verificar que todo esté bien. No, todo está bien. So, lo que hicimos ahora fue modificamos 3 archivos de configuración. En uno creamos el archivo de zona. En el otro configuramos Vine para que sea un servidor autoritativo solamente. Y en el otro declaramos las características de cuál es el nombre del archivo de zona que cree y cómo se va a comportar como master, como servidor primario, digamos. Por cierto, eso de master, antes, en otra época, hace muchos años, el lenguaje que se usaba es este de master y slave, digamos. Pero master y slave tiene connotaciones negativas desde el punto de vista social y cultural. Entonces hace muchos años que estoy casi seguro que si yo pongo primary y secondary funciona todo perfecto, ¿sí? Ahí le dejé master porque lo dejé como estaba por defecto, pero en general no usamos más master y slave, usamos primario y secundario. ¿Está? Bien. No configuras el reverso. Ahí está. No lo voy a configurar el reverso. Si fuera cuando vayamos a configurar la MTA, el servidor de correo electrónico, el agente de correo electrónico, ¿sí? En general, una verificación muy común que hacen los MTA es que exista el reverso y coincida con el directo. De nuevo, chino para los no técnicos. Eso, sí o sí, te conviene hacerlo cuando tenés algo en producción y tenés un MTA en una máquina distinta que el cliente, etcétera. Como todo está en la misma máquina ahora y no va a haber enrutamiento hacia afuera de la máquina de correo electrónico, no va a chequear eso y no va a ser necesario configurar reversos. ¿Tá? También podés usar que el postfix no chequee eso y confíe ciegamente y no pasa nada, es lo mismo. ¿Sí? Pero en un caso real, lo recomendable sí sería crear la zona reversa, servirla desde el mismo servidor autoritativo y configurar los reversos de los servidores de correo electrónico para que funcione bien. Otra cosa que no vamos a hacer es tampoco vamos a crear un registro MX. Podríamos hacerlo, pero de nuevo, como no vamos a hacer envíos desde otra máquina, no vamos a necesitar el registro MX. ¿Tá? Pero si creas registro MX y estás en un ambiente de producción, es casi que fijo que vas a tener que crear el reverso y configurarlo correctamente, si no, en algún momento vas a tener problema con un servidor de correo. Bien. Pero como todo eso no tiene exactamente que ver con la situación universal, lo dejamos afuera. Pero sí, es correcta la apreciación. Bien, ya está configurado la parte del servidor autoritativo. Entonces ahora lo que nos queda por configurar son estos dos. Eso va a ser rápido en S1 y en S2 para que copien, se transfieran la zona que acabamos de crear y sean los servidores que van a servir o van a hacer pública cada una de las zonas. Entonces, voy al directorio de Vine porque este servidor secundario también está utilizando Vine. Y ahí voy a configurar. Hay un solo archivo que voy a tener que configurar ahí, que es el named conf local, para que este sea un servidor secundario. Editamos el named.conf.local, que como verán no trae nada, así es como viene después que uno lo instala, como viene de fábrica, digamos. Y yo le voy a agregar esta configuración bien simple. Le voy a decir que la zona que voy a servir
va a ser la misma que generamos en el otro servidor. Tiene que tener exactamente el mismo nombre. grp1, UAMVD, TLabs Training. Tipo, type, acá slave, acá podría poner secondary. No lo voy a probar ahora porque si falla, vamos a perder tiempo, pero recuerden que se puede poner primary y secondary. Y le tengo que decir cuál es la dirección IP. Puede ser versión 4, versión 6. Acá por hacerlo más fácil puse la dirección IP versión 4 nomás, pero ustedes pueden poner las dos. De dónde está el servidor primario, desde donde se va a copiar la zona, ¿sí? O sea, la dirección IP del SOA, del servidor SOA. En este caso es la 100.166. Y con esto ya está. Con esto ya debería estar funcionando como secundario, ¿sí? Por supuesto, no hagan esto en casa. Si ustedes configuran un servidor secundario, hay que configurar encriptación, hay que configurar autenticación para que no cualquiera pueda hacer de servidor secundario de ustedes y hacer cualquier desastre para secuestrarle la zona o cualquier otra cosa, digamos, ¿tá? Pero acá la seguridad tampoco entra dentro de los que nos vamos a concentrar hoy, así que está. Chequeamos la configuración y iniciamos el sistema. Restart by 9. Bien. Bien, ahí está. Así de fácil quedó configurado así de fácil o no, o así de difícil, quedó configurado el secundario NS1. Vamos a configurar el NS2 ahora, que este no es un bind, este es un NSD. No, No, el NS2, el otro, hay dos, NS1 y NS2, los secundarios. estos son secundarios. Claro, Este es NSD. ahí está. Barra etc barra NSD. Y acá es otro archivito solo también. Adivinen cuál es el archivo que voy a modificar. nsd.conf. Ese archivito que solo trae esto, le vamos a agregar también lo mismo que le hicimos al otro en el formato de NSD, que es un poquito más, hay que poner un poquitito más de cosas para que esto funcione. Pero bueno, básicamente es decirle dónde va a guardar el archivo de zona, decirle los datos para que se transfiera la zona desde el primario, cuáles son la dirección IP del primario y la zona, el nombre de la zona que va a servir, que tiene que coincidir con la del primario, ¿sí? Listo. Ahí ya está. Después todo esto se lo dejamos para que ustedes lo tengan. Editaste censur. No. Cosas que pasan en producción. Voy a de nuevo editarlo. nsd.conf y ahora pego de nuevo y modifico. Estaba haciéndolo con un usuario que no tiene privilegios para poder hacer esto. Bueno, por supuesto que otra cosa que no se debe hacer es configurar todas estas cosas con el usuario administrador o root como estoy haciendo yo, sino que lo apropiado sería generar un usuario específico y exclusivo para el servidor DNS y utilizar ese usuario para toda la configuración del software DNS, pero también, de nuevo, no estamos en una demostración de temas de seguridad y eso llevaría más tiempo. Bien. Rest. Ahí está. Quedó. Entonces ahora ya tenemos configurado nuestro servidor autoritativo, que es el SOAP primario, y los dos autoritativos secundarios, que son los públicos, NS1 y NS2. Vamos a configurar rápidamente el servidor recursivo, ¿sí? Que es
con Unbound, como les dije. Unbound.conf es el archivo que tenemos que modificar. Y acá voy a agregar una configuración básica también para un servidor recursivo Unbound. Esta no la voy a explicar. Después los que sean más técnicos la pueden mirar y pueden hacer las consultas que quieran ahí en línea. Pero básicamente, bueno, sí la voy a explicar un poco. Estas son las interfaces del servidor que voy a utilizar para escuchar consultas DNS y enviar consultas DNS. Cuando pongo esto así 00000 en IP versión 4 o 2.2.0 en IP versión 6, le estoy diciendo al servidor que use todas las interfaces. Como este tiene una sola interfaz, listo, ya está. Si uno estuviera en un ambiente de producción y tiene un servidor DNS que tiene una interfaz de management y una interfaz pública por la que quiere cursar el tráfico DNS, acá debería poner solo la dirección IP de la interfaz pública, no la interfaz de management, porque si no, voy a también escuchar consultas DNS y cursar resolución DNS a través de la interfaz de management. ¿Está? Esto que está acá es el control de acceso. Creo que las versiones más nuevas de Bind y de Unbound, si uno no pone, en Unbound por lo menos, si uno no pone estas cosas, el servidor no le va a responder a nadie. Básicamente no va a responder nada. O sea que yo necesariamente tengo que conscientemente decirle a quién voy a atender con este servidor. Y yo acá puse, esto es lo que llama localhost, o sea, es para poder que el servidor responda a consultas hechas desde el propio servidor. Y estas dos que están acá son el rango de direcciones IP versión 4 y el rango de direcciones IP versión 6 de todo el laboratorio este que tenemos armado. O sea que desde cualquier otro dispositivo del laboratorio voy a poder utilizar este servidor como recursivo DNS, que es lo que queremos. ¿Tá? Esto pueden no ponerlo, yo siempre lo pongo, pero por defecto va a ser el puerto 53 y si lo cambian no va a servir para nada porque nadie va a saber cuál va a ser el puerto de su servidor. Así que en general conozco un caso o dos en los cuales alguien cambió esto, pero es un caso muy particular y no es un servidor público de DNS. Y esto es para que el servidor recursivo haga TCP, haga UDP y funcione con IP versión 4 y con IP versión 6. ¿Tá? Listo. Acá no hay que modificar nada. A ver si quedó funcionando. Ya estamos ahí, ¿eh? Listo. Ya está funcionando. O sea que ya tenemos un ecosistema, tenemos un servidor recursivo, un servidor autoritativo oculto, dos servidores autoritativos públicos y todavía no empezamos con la situación universal. Fantástico. Esta era la previa. Para entrar en calor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al cliente. Vamos a ir a este cliente que es donde vamos a instalar los servidores de correo electrónico, ¿sí? Entonces voy a entrar a acceder al cliente y lo que voy a hacer en este cliente, lo primero que voy a hacer en este cliente es decirle al cliente cuál es el servidor DNS que quiero que utilice, ¿sí? Por defecto, como este está pensado, la verdad está pensado para que se puedan hacer prácticas sobre el Internet real, digamos, el servidor que está configurado por defecto es un servidor que está instalado en la plataforma, en la plataforma del laboratorio y que hace una especie de relay a un servidor público de Quad9 o de Cloudflare o el de Google o cualquiera de esos. Yo voy a decirle que en vez de utilizar ese como servidor recursivo, utilice el servidor recursivo que acabo de configurar para que todo el ecosistema que acabo de configurar tenga sentido y lo utilicemos en el laboratorio. Para eso tenemos que modificar el archivito resolve.conf que está en el directorio etc /etc resolve.conf, ¿sí? Y en vez de poner la 164.0.1, que es la dirección de ese servidor de la plataforma del laboratorio, tengo que poner la dirección IP del servidor recursivo que acabo de configurar, ¿sí? Del Unbound, que no me acuerdo cuál es, así que if config, y vamos a poner solo la versión 4 para hacerlo más rápido, es la 100.168, ¿sí? Entonces pongo acá, utilizar el servidor recursivo que acabo de configurar, que es el que está en esa dirección IP, dentro del laboratorio. Listo. Listo, ya está. Y ahora vamos a probar que esto funciona. Vamos a hacer una consulta DNS, dig,
¿cómo era? ns1.grp1.uamvd.td training. Estoy haciendo una consulta al servidor recursivo por un dominio que está creado en el servidor oculto autoritativo. Ese dominio se va a transferir, ese archivo de zona se va a transferir a los secundarios, el recursivo va a consultar a alguno de los secundarios y debería obtener una respuesta razonable. ¿Está bien escrito esto? Sí. Bien, y ahí está. ¿Sí? Hice la consulta de NS y me devolvió la dirección IP asociada a lo que le consulté en s1.grp1, ¿no? Que es la 100.100.1.130. ¿Está? O sea que aparentemente está funcionando. Si le pido por el otro servidor, el NS2, que era otro dominio que estaba configurado, me va a devolver la 131. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo último que vamos a hacer del lado de NS, que es agregar nuestro dominio cigüeña. ¿Sí? Entonces me voy al SOA, al servidor, al primero que configuramos, el autoritativo, donde tenemos el archivo de zona, editamos el archivo de zona, ¿sí? Y le agregamos los dominios universalizados que queremos utilizar, que son, vamos a crear dos, vamos a crear uno que se llama cigüeña y otro que se llama cañón, que va con ñ también, entonces también es universalizado, ¿sí? Entonces al archivo de zona le agregamos esas dos cosas. Le agregamos, no se ve nada allá atrás, ¿no? Me acabo de dar cuenta que necesitan un telescopio para ver eso. Claro, pero ¿por qué no avisaron vos? Eso es una prueba de que estamos todos dormidos después del almuerzo. A ver, pará, que sí, ¿cómo se hace esto? Ahí va. Ahí está, pero ahora lo que tengo que hacer es... Porque ahora se me marchó todo el ambiente de... Esperen, voy a abrir de nuevo el SOA para que... Estas cosas que pasan con las pantallas cuando uno cambia de tamaño las cosas. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué agregamos ahora? Agregamos esto. Agregamos es un comentario, agregamos este dominio cigüeña, ¿sí? Yo lo que puse acá es, acá, esto xn-sigea-rta9e es el Punycode para cigüeña. Todos los Punycode empiezan con xn-. O sea, cuando el DNS tenga que responder por este registro y vea en cualquier parte que esto empieza con xn-, ya sabe que es una codificación de un nombre de dominio no ASCII, ¿sí? Codificada con el Punycode correspondiente, que utilizando UTF-8, etcétera, 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 ¿sí? Así se dice cigüeña en Punycode, ¿sí? Este es el registro A, la dirección IP versión 4, correspondiente a cigüeña. Cigüeña va a ser el nombre de nuestro MTA, nuestro agente de correo electrónico, ¿sí? Como el agente de correo electrónico lo vamos a instalar en el cliente, tengo que poner ahí la dirección IP del cliente, que tampoco me la acuerdo, entonces voy a buscar cuál es la dirección IP del cliente acá. Ifconfig. ¿Se acuerdan lo que les comentaba la mañana del tema de las reglas de conversión, de convertir los caracteres anchos esos en secuencias de bytes? Ya estoy contigo, Oscar. El Punycode también es una regla de conversión que también se aplica sobre el resultado del UTF-8. El tema es que en los nombres de DNS ni siquiera todos los caracteres ASCII son válidos. Hay caracteres que no se pueden usar. El punto es evidente, o sea, el punto tiene un significado especial, entonces no lo puedes usar como parte de la etiqueta. Pasa lo mismo con el underscore, por ejemplo. El underscore está reservado para determinados usos particulares. El underscore es el guión bajo. Entonces, para eso, las reglas de conversión del UTF-8 no eran suficientes. Entonces crearon las reglas estas del Punycode que transforman el UTF-8 en algo que es digerible por el DNS, que son muy básicos, son los caracteres en minúscula, ni siquiera las mayúsculas. En realidad da igual si son mayúsculas o minúsculas, son equivalentes. Los números y algún signo de puntuación, pero no muchos. De hecho, el guión, fíjense que tampoco lo pueden usar porque lo usan como separador. Y una cosa que es curiosa del Punycode, fíjense que lo que hace es, ¿vieron cómo quedó Sigea? Ahí que se lee Sigea. Bueno, ¿qué hizo? Le sacó
le sacó los especiales. Y lo que viene después del segundo guión es la codificación de esos caracteres especiales. Entonces, ayer, como a la 1 de la mañana me puse a leer, Es ¿dónde está la posición? Ahí va, exacto. Bueno, la posición está codificada en eso, de alguna manera. Cada uno de los caracteres esos que vienen después se genera con un algoritmo que va codificando el código de Unicode del carácter ese, más la posición donde hay que insertarlo. No, ahí está codificada la U con diéresis y la posición de la U con diéresis, más la ñ con la posición de la decisión, todo eso está codificado en RTA9E. Y lo mismo con cañón. Exactamente. Esto acá codifica para esto, y fíjense que hasta es igual, digamos, esta codificación es igual, pero significa dos cosas diferentes dependiendo de todo lo que está antes, digamos, ¿no? ¿Cómo cuáles iguales? No, son iguales porque es el mismo nombre. Cualquier cosa dije. Esta acá. Sí, estaban atentos. Esta de acá. También me sí. Esta de acá es la de la ñ. Lo que digo es que son, digamos, esta es una y contiene dos codificaciones y esta contiene solo la ñ. Tengo que mirar cómo es. De hecho, se preguntarán por qué ¿no? La ñ y el acento tenés razón. Como están seguidos, de seguro es más corto. Por eso te dice, estado lugar, mete estado. La otra te dice, tu lugar, tal. Sí. Hay algunas optimizaciones de eso. Y lo curioso es, lo otro es cómo se derivan esos caracteres que vienen después del guión. Es un sistema de numeración base 36. Sí, no es ni hexadecimal, digamos. Y todo esto viene, bueno, como siempre, como hacemos todo el último momento con Nico, como corresponde. Cuando hicimos esto el año pasado, alguien me preguntó cómo eran las reglas de Unicode. Y yo honestamente no tenía ni idea, nunca me he puesto a leer. Sabía lo que eran, qué rol cumplían, pero nunca... Bueno, y es todo un veneno el algoritmo ese. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Digamos, el primer reflejo de uno es qué complicado el santo botón. Es el primer reflejo de uno. De vuelta, mucha de la explicación viene de eso de tratar de que las etiquetas estas sean lo más cortas posibles, porque en el DNS lo que es breve es 2 veces mejor, por múltiples razones. Porque después si lo tengo que firmar es más fácil de firmar, las respuestas son más chicas, entonces hay menos chance que me las usen como vectores de ataque de amplificación. Y en el DNS hay una cosa que es un problemón, que es que siempre hay que hacer el máximo esfuerzo porque tanto las preguntas como las respuestas quepan en un paquete de menos de 512 bytes. Eso incluyendo el encabezado de IMPEG, incluyendo todos los encabezados que ocupen menos de 512 bytes. La razón de eso es para poderlo transmitir en un paquete UDP sin tener que usar TCP. Si bien el DNS puede usar TCP, y de hecho si el UDP le falla va a hacer lo que llama un fallback a TCP, es muy malo. Créanme que ustedes no lo quieren eso, sobre todo si operan un DNS grande, porque eso les va a generar costos en computación y en memoria y en definitiva en dinero. Entonces, siempre en DNS van a ver que todo está optimizado a lo máximo. Se trata de hacer el máximo esfuerzo para que las respuestas sean cortas, sean breves, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, vieron que en ciencia de la computación hay un trade-off que siempre es... siempre, o sea, si vos ahorrás memoria, para ahorrar memoria de almacenamiento, gastar CPU. Y si lo que querés es ahorrar CPU, entonces lo haces a costa de memoria y almacenamiento. Y acá se ve un poco ese tipo de cosas en acción. Oscar, vos tenías una pregunta. Sí, en la primera parte de la mañana había ley que decía, para esto no utilice presiones regulares, ¿por qué? Y yo no llegué a ver el por qué. ¿Por qué? ¿En la presentación nuestra de la mañana o en una anterior? No, a ver. Ah, no, ya sé dónde lo decía. No me acuerdo dónde decía eso. El tema de... Claro. Exacto, porque las expresiones regulares son un lío. En ASCII nomás las expresiones regulares son un lío atroz. Las expresiones regulares en Unicode son mucho peor. Entonces, lo que te recomienda ese slide es básicamente tratar de no hacerte el crack, digamos, y hacer tu expresión regular para validar mails y usar alguna librería que ya esté hecha y depurada. Sí, hacemos todos. Nico, ¿vos qué haces vos? Usa la libre. Ah, bien, Nico, bien ahí. Para obtener los Unicode hay páginas que te hacen la conversión de una a otra libre, no complicarse con eso. Sí, incluso ahí te puedes instalar, hay paquetes para sistemas operativos que te instalás y por línea de comando generás los Unicode para lo que quieras, digamos. Sí, sí. Nosotros utilizamos una página para
Porque lo Algo que se llama punicoder.com. único. Ahí generamos el cigüeña y el cañón, digamos. Pero sí, un comentario para agregar lo que dijo Carlos sobre el tema de la longitud de las codificaciones en DNS. Siempre en DNS hay un montón de razones por las cuales, como bien dijo Carlos, siempre se trata de minimizar la cantidad de información que se transfiere. Eso tiene muchas ventajas de muchos puntos de vista y hoy en día tal vez el menos importante es el del ancho de banda, digamos. Es uno de los menos importantes. Hay razones de seguridad para hacer eso, también para reducir la capacidad de utilizar el DNS como arma, digamos. Si responde mucho, se puede utilizar como arma para hacer un ataque de amplificación. Esa es la razón por la cual cuando se genera una clave pública y clave privada y se firma algo en DNSSEC, lo que se firma en realidad es el hash y no es directamente la información, porque si no sería monstruosamente enorme el cifrado de un texto, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que seguramente si están acá es porque han tenido el contacto con Internet, todos saben que hay 13 servidores raíz. Todos saben que hay 13 servidores raíz. Nunca se preguntaron por qué 13. Es un número bastante insólito. Siempre todo es potencia de 2, no sé cuánto, por lo menos par. Si no son potencia de 2, por lo menos par. Son 13-0. No, bueno, 13 nombres. Exacto, bueno. La razón por la que son 13 es porque son los que entran en un paquete de 512 bytes. Entonces es una cosa que viene de épocas súper inmemoriales y se hace un esfuerzo tremendo para que la mayor cantidad de las respuestas de DNS entren en un paquete de 512 bytes. Sí, de hecho, como dijo Martín, hoy en día en todo el mundo, o sea, el DNS es un sistema jerárquico, es una base de datos jerárquica, donde la información está distribuida. Y esa jerarquía de distribución, de almacenamiento de información, tiene una parte más alta de la jerarquía. O sea, la parte más alta de la jerarquía es lo que se llama la raíz del DNS. ¿Sí? Entonces, lo que estaba hablando Carlos ahora es cuántas copias de esa información hay. Pues si hubiera un solo servidor y ese servidor deja de funcionar, se acabó el DNS y por lo tanto no vamos a poder utilizar más Internet. Entonces, de esos 13 servidores que originalmente se habían pensado, en realidad hay más de 1900 copias en el mundo. Pero para mantener los 13 se utiliza una técnica de Anycast en la cual se duplican esos 13, se generan múltiples copias de cada uno de esos 13. Entonces siguen siendo 13 direcciones IP diferentes de servidores, pero hay múltiples copias de cada una de ellas, digamos, todas con la misma dirección IP. Coméntale, no sigas el Sí. conejo, como decía Sí. Alicia. Y ahí van a preguntar, pero ¿no dijiste hace un rato que las direcciones siempre tengan que ser únicas? Bueno, ese es casi que el único caso de las direcciones IP conejo, no tienen que ser únicas, que es el caso de Anycast, pero está. Queda por otra charla. Bueno, entonces, cigüeña se codifica así. Esta es la dirección IP versión 4 y la dirección IP versión 6 de donde va a estar instalado el servidor, nuestro agente de correo electrónico, la MTA, ese software que dijimos que vamos a usar el postfix. 100.102 es la dirección IP versión 4 del cliente, de la máquina cliente que vamos a utilizar para instalar el servidor, y la otra, FD3A de 409 o 2.1, 2.2, es la dirección IPv6 de ese mismo servidor. Y este cañón, este dominio lo creamos simplemente por diversión y para que no sea solo uno, creamos otro que se codifica así y le creamos un registro A con una dirección privada que no está asignada a nada, pero nada, para poder hacer la consulta DNS por cañón y ver si responde realmente con esa dirección o si funciona o no todo lo que armamos hasta ahora. Entonces, eso fue lo que agregamos a nuestro archivo de zona, y acá me olvidé, como siempre, de incrementar el serial, ¿no? Esa es la razón por la cual los técnicos nos martillamos la cabeza durante horas para ver qué funciona mal, y no estaba nada mal, solamente te olvidaste incrementar el serial, y si no incrementas el serial, por más que reinicies el servidor, no va a tomar ningún cambio. Reiniciamos el servidor, recargamos la configuración, y ya está. Ahora vamos al cliente. ¿Se acuerdan que desde el cliente habíamos cambiado al cliente le hemos dicho que use el servidor recursivo que habíamos configurado? Ahora agregamos cosas a nuestro servidor autoritativo. No sé por qué me cambió. Bueno, voy
Voy a cambiarlo para poder utilizar lo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta consulta de DNS y vimos que estaba funcionando bien, que estaba respondiendo, pero ahora agregamos dos dominios? Vamos a ver si funciona. En vez de consultar por NS1, GRP1, vamos a consultar por cigüeña. Ay, ¿cómo se escribe cigüeña en el teclado en inglés? Bueno, sí, gu, Con al, no, haces la hora bien. vamos a hacer la cosa. Sí. No, esto, que un rato estuvimos luchando. ¿Qué hay pirar en el país? ¿Qué recomiendo? Ahí pues Laura puse sí, gu, ña. Está. Pues ni ñ tiene mi teclado, ¿no? O sea, en casa de herrero. O sea, mi máquina de ICANN, estoy dándome cuenta que mi máquina de ICANN no tiene ñ. O sea, conmigo no son universales. Bueno, no importa. Cigüeña. A ver qué pasa. Ahí está. Error. No, pues ahí te faltó el GRP1. Porque no era el dominio. El dominio era cigüeña.grp1. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está la dirección IP de cigüeña. Si pedimos el registro cuádruple A, que es la dirección IP versión 6, también debería resolverla. Ahí la resuelve. Y si en vez de preguntar por cigüeña, preguntamos por cañón. Ay. Acá. Este sí lo sé cómo hacer. Ahí está. También, ahí va. Contestó con... No contestó con nada porque no le puse registro cuádruple A. Vamos a pedir el AF y ahí está la dirección IP que le hemos configurado. O sea que nuestro DNS con dominios universalizados, todo el ecosistema DNS está funcionando perfectamente. El recursivo y los 3 autoritativos, el oculto y los 2 secundarios. ¿Está? Una pregunta que a veces alguna vez me han hecho es que ¿cuándo uso el Punicode y cuándo uso el carácter de verdad? Debe tener algún nombre técnico, eso que yo le llamo la letra de verdad. La realidad es que para el DNS lo único que existe es el Punicode. Para los que traducen eso, los caracteres, las etiquetas reales a lo que sería el Punicode, por ejemplo el dig, fíjense que en el dig Nicolás le está pasando como parámetro el nombre escrito como lo queremos ver. El dig internamente le está convirtiendo Punicode. Pero si yo le uso el Punicode al dig, le da igual. A eso iba a pasar porque voy a hacer la prueba. Esto es lo que no hay que hacer. ¿Vieron? Cuando uno agarra, hay dos cosas que no se hacen. Una es usar la organización donde uno trabaja como ejemplo, ¿no? Porque, ¡ay! Claro. Y la otra es esto que estamos haciendo ahora, que uno diga algo y el otro vaya y lo quiera verificar. Entonces, pero vamos a ver Se está metiendo él solo, yo no le dije que lo probara. Voy a probarlo, voy a probar Son con... básicamente equivalentes, incluso en el Chrome, en cualquier navegador que ustedes usen, ustedes pueden poner... Voy a probar con cañón. En vez de poner cañón, voy a poner esta cosa acá, que solo la entiende Neo. los caracteres internacionalizados, o pueden poner el Unicode. Que por ahí en algunas circunstancias puede ser útil si están con acceso medio limitado a, no sé, a un teclado que tenga esos caracteres. Tiene razón, Carlos, les confirmo que tiene razón. Funciona. O sea, si yo pongo cañón o pongo el Punicode, funciona igual. Porque el dig, la aplicación dig que hace la consulta en ese, como dijo Carlos, lo que hace es, si detecta el Punicode, lo manda así tal cual. Si detecta algo que no es ASCII, lo primero que lo cambia por el Punicode y lo que envía a la consulta en ese es el Punicode. Un poco lo que pasa con las consultas reversas en el dig, uno le pone la IP y él solo la transforma en la consulta por la zona esa INADR ARPA. Pero si uno le pregunta por el nombre de INADR ARPA, también hace la consulta normal. Chino para no tengo. Pero alguien que preguntó por el reverso, por eso digo. Exacto, y se dio cuenta porque empieza con XN _, claro. Cada nombre Punicode tiene eso, es como un pequeño paquetito en el cual tiene una marca de inicio y unos delimitadores. O sea, además de todo esto, por supuesto que desde que se inventó la codificación esta Punicode y acentuación universal, no puede haber ningún nombre de dominio que empiece con XN _, está claro. Porque si no se va a pensar que es un Punicode y no va a funcionar. Entonces eso es una codificación prohibida por un nombre de dominio. Los cambios que se hacen en el DNS, bueno, ustedes en ICANN lo sufren mucho más de lo que lo sufrimos nosotros. Hay tantos servidores DNS y tantos nombres de dominio creados que cualquier cambio o cualquier decisión que se tome, a veces se toman datos durante años para poder decidir. Seguramente, no lo sé porque no fui parte de eso, pero cómo llegaron a que XN _ era un buen delimitador de comienzo. Seguramente colectaron datos durante un montón de tiempo para poder ver que si se usaba eso era un uso limitado.
Hay un montón de tomas de datos que se han hecho sobre eso, por ejemplo, para ver qué nombres usa la gente en redes privadas. La gente que tiene redes privadas grandes, bancos, empresas con muchas sucursales, usa DNS propios internos y le pone nombre cualquiera, no se preocupa de si son zonas que existen o no. Y muchas veces esos nombres se escapan a Internet, porque ahí tienen una máquina o dos mal configurada, que en vez de preguntarle al DNS de la empresa, le preguntan a un DNS en Internet. Entonces eso es lo que llaman los leaks de nombres. El problema con los leaks de nombres es que esos leaks de nombres eventualmente confunden a otros. Y además se puede usar para hacer Hay ataques. casos famosos que usaban el nombre de la empresa .corp. Se habían inventado el .corp, porque les sabía que quedaba lindo, le gustaba. Pero ¿qué pasa? Es una idea bastante obvia. Entonces no la tuvieron ellos solos. La tuvieron algunos cientos de gente más. Entonces se empezaban a confundir entre sí. Entonces todo eso que se llaman colisiones genera un montón de problemas. Entonces hay un montón y muchas veces me impresiona digamos, el detalle con que lo hace ICANN se toman y se miden datos durante años en algunos casos antes de decidir, no, bueno, vamos a usar este string. Porque es el menos malo. Generalmente no es porque nadie lo usaba, sino porque los que lo usaban eran bien poquitos, como tú dijiste. Y hay otros, hay cientos de strings que están bloqueados. Por ejemplo, localhost. No puede haber un TLD localhost porque hay un montón de filtrado de información que sale al mundo como una consulta DNS, digamos, por localhost, ¿no? Ahí, digo, claro, un nuevo TLD con localhost no se puede porque ese está bloqueado. Y de hecho hay un montón de medidas de seguridad que se fueron agregando, como el sistema autónomo 112, etcétera, etcétera, porque además el permitir eso es una muy mala práctica porque se puede usar para un montón de ataques de inyección de código, digamos, porque uno le puede mandar una consulta DNS que atraviesa casi todos los firewalls y cuando llega a la máquina, como dice localhost, la máquina lo va a interpretar como algo muy distinto a lo que uno piensa y puede ejecutar un código local, se puede hacer cualquier cosa. Yendo en contra de mi consejo de no ir no seguir al conejo, lo que puedo decir, Nico, de la S112 es una herramienta que se creó en Internet para tratar de funcionar como una especie de aspiradora de todas esas consultas de DNS raras, porque tienen en general la característica de que preguntan, por ejemplo, por los reversos de IPs privadas. Ese es un clásico. O sea, la gente tiene eso, configura una red privada y tiene leaks de DNS, pero esos paquetes salen con origen en la numeración privada de la empresa. Entonces en Internet llegan a destino, pero después no hacen nada. Ni los servidores lo tratan de resolver. Entonces tratan de resolver y ocupan un montón de carga. Entonces se inventó esto de la S112 para tratar de aspirar esas consultas. Por ejemplo, la S112 en particular es para las consultas reversas de las IPs privadas, por ejemplo la 10. Todas estas cosas parecen, digamos, sobre todo cuando lo miramos desde el Uruguay, que todo es chiquito acá, todo muy tranquilo, nunca pasa mucha cosa. Bueno, los nodos de S112, que vos dirías, ¿a quién se le va a escapar una consulta en reverso de la 10? Bueno, reciben gigas de tráfico. No, y además también se bloquean con esto de aceptación universal. Por ejemplo, uno de los primeros, creo que fue el primero, de los lenguajes escritos que se implementó en todo el diccionario púnico, digamos, fue el chino, ¿está? Que además es el idioma más hablado en el mundo, digamos. Creo que el primero es chino y después el español, lo andan ahí. Y claro, ¿qué pasa con localhost? Escrito en chino también hay que bloquearlo porque es normal que un sistema operativo que esté en chino, por acierto o por error, pueda utilizar esa codificación. Entonces, todo esto genera también un montón de nombres de dominio que también hay que tener en cuenta por temas de seguridad y por temas de carga de DNS, etcétera, etcétera. O sea, como que todo es como todo. La tecnología es fantástica, es maravillosa y permite todo esto que estamos hablando ahora, pero también genera, o sea, abre nuevas puertas para quienes quieran hacer actividad maliciosa, digamos, como todo, ¿no? Entonces hay que generar un montón de contramedidas y un montón de mecanismos de protección que antes no eran necesarios simplemente porque no se podía hacer eso, digamos, ¿sí? Es como las dos caras de todo, la tecnología en general y de todo lo que hacemos. Bien, ahora Carlos, en media hora le va a explicar. En media hora, bueno, vamos a trataremos. Bueno, vas a tener que dejar de compartir, me parece. ¿En media hora o en 5 minutos? ¿5 minutos? Media hora. Perfecto. Me dio mucho temor por un segundo, digamos. Sí, sí. Voy a tener que dejar de compartir. Igual, alguna vez me he ido sin hablar. Todo fomentar, todo cuestión de fomentar el mito, ¿no?
Vamos a crear los usuarios. Acá viene lo primero que es raro. No es raro, pero vamos a hacer un user ads. Esto es un Ubuntu 20, creo. 2004, sí. 2004. Pero básicamente estas cosas no han cambiado de los últimos 30 años. Entonces yo los creo con Shell Bash porque me queda cómodo, pero eso es como ustedes quieran. Que me cree el home y este se va a llamar Nicolás. Pues ahí se va Nicolás. Y voy a crear otro que se llama Martínez. Para los que están acostumbrados a configurar el servidor de correo electrónico, nosotros acá estamos creando usuarios del sistema operativo. Cuando uno crea un usuario del sistema operativo, si tiene instalado Postfix, por ejemplo, también automáticamente se crea la casilla de correo asociada a ese usuario, ¿sí? Es una forma fácil de crear una casilla de correo. Lo podríamos hacer creando directamente la casilla de correo en Postfix, pero de nuevo, el efecto práctico sería lo mismo, no aportaría nada a nivel de aceptación universal y si nos llevaría capaz que media hora, 40 minutos más la práctica. Entonces lo hacemos directamente en el sistema operativo en UserAd, que ya soporta, el sistema operativo ya soporta caracteres universalizados, ya puedo crear directorios con caracteres no ASCII, etcétera, etcétera, que antes recordarán que no se podía. Antes que, no sé, el nombre del documento no podía tener ñes, no podía tener tilde, no podía tener... Bueno, yo soy de la época de los 8 caracteres más los 3 de extensión, ¿no? También, sí, peor. Mi calvicie lo muestra. Perdón los que están en el Zoom que no me di cuenta. Empecé a hablar fuerte pensando que estábamos todos acá, me olvidé del Zoom. Bueno, ahí quedaron creados los usuarios. Esto va a ser un tema con las manos. Cambio de vincha, tú abajo. Ok, así es, un cambio de vincha, ¿no? Sí, sí. Buena idea. Ahí va. La vincha. No, o así va al revés. Esto es un Me lo voy a meter en la tráquea, ¿no? Dale, me voy a meter en la tráquea. Ahí va, ahí va. Este, mira. Alguna vez ya lo he hecho, me lo pongo en el bolsillito acá. Ahí va. Dale. Mira. Yo soy más cabezón que Nicolás, es lo que acaba de quedar demostrado. No lo quería decir yo, ve. Bueno, acá quedaron creados los usuarios. Acuérdense que acá no hay Punicode. El Punicode es para el DNS. Acá lo que hay es una cosa que ocurrió a fines de los 90, que fue la conversión de los sistemas operativos a usar UTF-8 como set de caracteres. Una cosa que es interesante lo que dijo Nicolás es que nosotros acá estamos usando, si se quiere, estamos creando un sistema de correo, lo que sería un sistema de correo tradicional del Unix, en el cual las casillas de correo están vinculadas a los usuarios del sistema operativo. En los sistemas de correo modernos, yo que sé, tipo Simber, Outlook, no es así. El concepto de casilla y de usuario del sistema de correo ya no está necesariamente relacionado con los usuarios del sistema operativo. O sea, no sé cuántos tendrá ahora, no creo que tenga muchos más que cuando estábamos nosotros. 300.000 usuarios de DNet, no hay 300.000 usuarios de un sistema Unix. Esos usuarios existen como una entelequia en una base de datos. Pero bueno, esto es un poco a la vieja usanza. Y hay muchos lugares donde esto se hace todavía porque es muy práctico, no requiere pagarle a nadie y se hace con unos comanditos. Entonces, bueno, tenemos los usuarios. Qué bien, ahora tenemos que instalar algunos paquetes de software. Entonces eso lo vamos a hacer con unos comanditos que son los apt-get-update primero. Esto para que se baje la lista de paquetes. Y ahora le vamos a dar... Ay, Nicolás, no lo actualizas nunca esto. 139 updates tiene. Le vamos a bajar así. Los updates no creo riesgo. Hace un update. Hace un upgrade. Cuando son más de 100 hay que dejarlo así. Ya se vuelve vintage la máquina. Voy a hacer una... Mientras Carlos instala el software, voy a explicar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy, pero tiene que ver con la plataforma. En realidad esta plataforma, el sistema operativo que está corriendo ahora en los contenedores y fuera de los contenedores es el Ubuntu 20.04, que ya terminó su soporte o termina su soporte ahora en junio, a principios de junio, y ya lo actualizamos al 25.04, creo que es el siguiente que tiene soporte de larga duración, pero obviamente que nunca trates de hacer un laboratorio con algo que acabas de instalar, entonces estamos usando todavía un laboratorio viejo, entonces no te recomiendo hacer un upgrade porque básicamente va a cambiar todo, digamos. Durante muchos años el evento de mayo de la CNIC coincidía con la liberación del macOS de ese año. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron varios eventos de la CNIC durante los cuales la gente, aprovechando la internet del evento, decidió actualizar su Mac.
Y terminaban, cuando por supuesto no les andaba, como era evidente, venían a preguntarnos a nosotros. Muchas veces no tenemos nada que decirle, o sea, formateala, yo qué sé. Bien, acá esto que me está preguntando la instalación del postfix tiene 2 o 3. A ver, el postfix uno lo podría instalar, es un programa de código abierto, uno lo podría instalar de fuente y configurarlo de la nada, pero en todos estos paquetes de Ubuntu ya viene con algunas plantillas de configuración que te hacen la vida un poco más fácil. ¿El Satellite System? El Satellite System, pues es que nunca tuve muy claro qué es. El no configuration lo tengo bastante claro, ahí lo tenés que hacer vos a pedal, y lo que nosotros necesitamos es el Internet Site. Si ustedes fueran a configurarse un sistemita de correo para ustedes, yo tengo uno que lo uso para el tipo de chiste, lo que funciona en la Internet de hoy es el Internet Site with Smart Host. Eso lo podemos hablar en algún otro momento. No me quiero ir siguiendo el conejo, justamente. Internet Site, acá le tenemos que decir... todos los programas de correo tienen como muchos problemas de identidad. Necesitan reconocerse a sí mismos, hallarse a sí mismos. Entonces, cuando tienen un solo nombre, es relativamente fácil porque es lo que me está preguntando acá. ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Me está preguntando. Bueno, él se da cuenta solo porque lo saca de digamos, cree con cierto criterio que él se va a llamar igual que la máquina. Entonces lo saca del archivo hostname ese que yo les mostré hace un rato. Pero van a ver que eso no va a ser suficiente, porque nosotros vamos a creer también que se llame cigüeña. Entonces él se va a conocer a sí mismo por 2 nombres. Te decimos que sí, termina de instalar. Acá lo ideal hubiera sido, pero de nuevo tendríamos que modificar toda la plataforma del laboratorio. Lo ideal hubiera sido, para hacerlo bien universalizado, que el host no se llame CLI.grp1, sino que se puede llamar, por ejemplo, cigüeña. Ese hubiera sido un paso más arriesgado. Ahí está. Configurar todo con ese hostname universalizado. Se puede hacer, lo único que va a llevar más tiempo nada más. Entonces, bueno, acá vamos a ir a tocar la configuración del postfix mismo. Yo, no uso Nano, uso Vi. Acá estamos representantes de 2 escuelas filosóficas separadas por un abismo filosófico, diría yo. Son como los capulitos. Claro. Yo creo que son bastante coetáneos, pero hay una cuestión filosófica ahí. Bueno, vamos a tener que cambiar 2 o 3 variables acá. Una que se llama MyDestination. De hecho, sobre esa es una discusión ancestral que tenemos en algunos grupos de técnicos. Cristian está en alguno y eso. Estoy de técnico, después está lo usan nada. ¿Qué hace? Después que la bola de nieve empieza a rodar montaña abajo, esto se va a convertir en una especie de fundamental. Tal es el día que tuve que pedir disculpas por mientras vos hacías la demo. Sí, se pusieron furiosos un montón de... Durante la pandemia hicimos una charla de esto. No era de NSSEC, pero era el mismo lab, la misma infraestructura. Y era todo virtual, y era para Brasil. Entonces, como toda cosa en Brasil, habían 600 personas conectadas al streaming. Y cuando él abrió el Nano, en el chat, Okara usa Nano, como diciendo... Era en portugués, pero me dijeron de todo. Sí, no, impresionante. Un momento, ¿saben cómo se llama esa oración? Los invito a todos a hacer una simple búsqueda en Google de cuál es el más... cómo salir del de todos. Nada, se presta para los chistes. No, hay peores que vi. Yo al Emacs nunca llegué, por ejemplo, y no por falta de haberlo intentado. My domain. Cambié acá, cambié allá. Fíjense lo que le estoy poniendo es justamente todos los strings por los cuales la máquina se tiene que reconocer a sí misma. Esto también se los pasamos después en la documentación. Es específico para el postfix. Cada cliente, cada servidor de correo electrónico se configura diferente, digamos. Pero en el caso de postfix hay que modificar 2 o 3 cosas que básicamente son agregar el nombre de dominio ese universalizado que queremos utilizar para identificar a nuestro servidor de correo, ¿sí? En nuestro caso, le vamos a agregar un nombre de dominio que es, fíjense que el que te configuramos por defecto y que va a funcionar también es
el CLI cli.grp1.umvd telapse training, y ahora nosotros le agregamos también que el servidor de correo también se llama cigüeña.grp1.bla, ¿no? Un día que nos querramos autoflagelar, tenemos que hacer esto con Sendmail. También. Y básicamente es esos los cambios en la configuración que hay que hacer, digamos. Ahí está. Con esto debería ser suficiente. Acá agregué una que nadie me preguntó por qué la agregué. Esta que dice Pine Networks. ¿Qué pasa? La configuración por defecto de todas estas cosas en general en el mundo actual, donde uno conecta un servidor de internet y enseguida te están atacando, por defecto uno instala servidores de cosas y solamente escuchan en las interfaces de localhost, en las que se llaman 127 algo, no reciben conexiones de internet, y eso es por un tema de seguridad. Está pensado así para que cuando uno lo abre a internet sea una acción consciente, y no que vos instalaste una cosa, te fuiste a hacer un café y en el medio tenés 3 rusos viviendo adentro de la máquina, ¿no? Habían cosas, ustedes se ríen, pero eso era medio así en una época. Entonces, en este momento lo que le estoy diciendo es que cualquier interfaz que esté en la 100.100/16 es una interfaz en la que él puede escuchar tráfico. Estoy haciendo ese paso consciente de abrirlo a esta maqueta de internet de alguna forma. Digo, para los que no están en temas de seguridad, cualquier cosa que uno hace en internet, y más estas cosas que son súper visibles o están muy expuestas, como servidores DNS, servidores de correo, etcétera. O sea, hay millones literalmente de servicios de ataque que están buscando máquinas en las cuales pueden utilizar para cometer otros ataques. No para hacerle daño. Normalmente los dueños de esas máquinas o de esos dispositivos nunca se enteran de que tienen instalado y que son parte de un ataque, digamos, porque son utilizados para atacar a un tercero. Pero entre que uno levanta un servidor de DNS abierto, por ejemplo, ¿sí? O un servidor de correo electrónico abierto al mundo sin una configuración de seguridad medianamente razonable, y lo atacan, es probable que pasen cuestión de minutos. Minutos. ¿Sí? Lo que está muy de moda, más que atacar a terceros, ahora hasta eso perdió gracia, lo que está de moda es minar cripto. Todas las últimas máquinas que de alguna manera he visto comprometidas en los últimos 4 o 5 años, que no han sido muchas, pero todas han sido con cosas para minar cripto. Es impresionante. Tienes que explicar lo que es minar cripto, ¿viste? Bueno, ahí creo que estamos. Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a abrir... ¿Instalaste el cliente? Instalé el cliente. Entonces lo que hizo Carlos ahora fue, instaló cliente de correo electrónico, los dos clientes de correo electrónico en realidad, porque instalamos dos, Instalamos el Moon y el Pine. el Moot y el Pine, son dos clientes de correo electrónico que se utilizan por línea de comando, se pueden utilizar por línea de comando, no como el Outlook que tiene un hermoso entorno gráfico, sino acá como estamos en una terminal. Sí, en alguna versión más sofisticada de este lab podríamos instalar un webmail o algo así, pero ya sería otra cuestión. Tengo una idea para darte con eso. Bueno, Instalamos el MTA, el agente de correo electrónico. Están todos en la misma máquina. Entonces ahora Carlos va a usar uno de los clientes de correo electrónico, si no me equivoco, el Moot, para voy a arrancar con el Pine. Vas a arrancar, Porque fue el que probé hace un rato. Ok, va a arrancar con el Pine, enviarle un correo al usuario, a la casilla de correo Nicolás, vas a usar Cigüeña. Nicolás @cigüeña.grp1.mv.tela.training, que tiene el nombre de la casilla de correo universalizado, Nicolás contiene la A, y tiene el dominio universalizado por la parte de más bajo nivel del dominio, que es cigüeña. ¿Sí? Entonces va a enviar un correo ahí y va a utilizar el Pine para chequear si recibe o no ese correo. Y después va a utilizar el cliente Moot para enviar otro correo a esa misma casilla y verificar si Nicolás va a estar abajo, Nicolás está abajo, Martínez arriba, y ahí voy a abrir el Pine y voy a tener que hacer un par de configuraciones en el Pine. Y esos son los dos usuarios. ¿Está Raúl por ahí o salió Raúl? Está bien, porque él había preguntado por el Pine de mañana. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es venir acá y decirle dónde está el inbox. El inbox está en bar mail. ¿Cuál es este? Este es Martínez.
Son dos usuarios universales. Le volví a equivocar. Martínez, continúe ahí, le está enviando a Nicolás, continúe la. Mail. Martínez. Ahí está. Ven que me lo muestra medio cochino ahí, pero funciona. Capaz que no es tan cochino eso. ¿Vos sabés que eso capaz que es el UTF-8? Tendría que fijarme. Bien. Entonces a este le digo exit, commit changes. Y vamos al message index. Y no tengo mail. Todavía no me escribió nadie. Estoy solo ahí. Entonces tenemos que hacer lo mismo con este. Otras veces hemos creado casilla de correo con nombres en chino, pero está. O sea, si yo me demoré con Ir al archivo directo con unos ejemplos en chino, pero yo no, en chino, era imposible escribirlo, así que está. Es más pintoresco, pero es más, sin duda que es más es pintor. más difícil de escribir. Es más fácil de engañar a la audiencia, ¿no? Porque le pones dos casillas que son la misma. No son exactamente la misma, pero se diferencian en una rayita así de un carácter. Que justo alguno sepa. Claro. Sí, bueno, ahí va. Bar mail. Fuera de broma, no saben lo problemático y difícil que es hacer estas capacitaciones en inglés para gente que habla chino o mandarín. Eso sí puede ser complicado. No, para nosotros, para hablarlo, digamos. He hecho esa. Yo se las podría dar en yoruba, pero no sé si sirve. Demoramos el doble de tiempo en hacer todo. Bueno, ahí medio que estamos. Entonces, le vamos a mandar un mail a Martínez. Compose Martínez arroba. Ahora me pasa lo mismo a mí, a ver si. Ahí está. GRP1, ¿cómo era? UAMBD. Training. Y vamos a ponerle acá alguna cosa. ¿Qué público de hello? Hello debe tener un. Voy a mandar unas señas y unos diéresis ahí. Y ahí le decimos que lo mande. Y si todo esto anduvo, en algún momento. Le mandó a Nicolás a Martínez. O sea, Nicolás le mandó a Martínez. Sí. Estoy viendo si no me hice lío. Ufa. Sí. Pará, me falta. ¿Ves? Ahí me rebotó. A ver qué hice mal. Que Macana dice que no le puedo mandar el mail, que qué sé yo. Loops back to myself. ¿Te acordás? Este es un clásico de estas cosas. ¿Cómo era esto? Parado. No, es otra cosa. ¿Cómo es? No, es otra cosa. Es un tema de la configuración del postfix. Puede ser, sí que haya faltado algo. Acá me quedó algo raro, ¿eh? Este está dos veces. ¿Qué pasó acá? Click RP1, localhost RP1, el cigüeña. Ahí está. Y a ver si no me faltó algo más. Sí, no se me estoy fijando.
Ah, eso, ¿resolvió bien los nombres? ¿Te fijaste? Fíjate. Sí. Se ve desigual. Lo estamos haciendo CineMX. No, estamos haciendo CineMX porque no. Ahí va. Sí. Sí. Sí, ¿qué? Es lo que te iba a decir, a ver. 100, 100, 1, 2. Está bien eso, ¿no? En Fofes no tengo que poner la dirección. Le puse 100, 100, 00 barra 16, que debería ser más que suficiente. Bueno, ahí le arreglé una cosita. RP1, RP1. A ver, vamos a ver ahora. No, el pan, mándalo. Vos cuando mandaste el pan, le mandaste Gonzalo, no si vos usaste GRP1. Y el otro era. Bueno, si mañana GRP1 o AMD de las.training. ¿Ves? Ahí está. Delivers. Creo que sí. Ya quedó mal la línea esa. Ahí está. ¿Ven? Ahí le llegó. Desde root llegó. Entonces ahora, por ejemplo, le podemos reenviar esto a Martínez. Sí. Ay, qué peleador. Pues sí. Mándale con. Para mí hay un tema ahí que cuando lo. Sí, es el El Pine, digamos, el cliente. El cliente está haciendo algo que nada. Se está mezclando con el capaz que el nombre del dominio Con el, y piensa con el loop, entonces ni siquiera lo envía, digamos. vamos, a, vamos a probar con el No mouse. se lo llega a pasar al postfix. Vamos a hacer eco probando desde Nicolás. Uy. Tanto cariño que le tengo al Pine, me falló. Acabo de enviar el correo utilizando el mood, escribiendo el correo por línea de comando en vez de utilizar el Pine para mandarlo. Bingo. Y te apuesto que llegó. Ahí llegó. Para recibir funciona bien. Y bueno. Sí. Exacto. Cierto que yo me puse vintage de Mac, ¿no? De usar el Pine fue como medio mucho. No, y hay una cosa que hoy hablamos, Juan Carlos, que hasta donde yo recordaba, digamos, y por eso por testarudo nosotros debemos ser los únicos que hacen pruebas cuando estamos haciendo un laboratorio, una presentación, pero
el Pine hasta hace un tiempo no tenía soporte 100% de aceptación universal, por eso utilizábamos MUT, digamos. Capaz que algo tiene que ver con eso, capaz que sí, porque sí está funcionando para recibir perfectamente. Para recibir funciona. Y de hecho me muestra, fíjense que el from me lo muestra bien. Habría que ver si no es eso, digamos. Capaz que alguna actualización en los últimos 22 años que hubiera tenido. Dudo que el Pine se haya actualizado, pero sí, puede ser. Perfectamente. Así que bueno, ahí esa sería la demostración. El tema de la interfaz para el correo que estamos usando algo muy básico que se puede configurar en terminal. Para una próxima iteración de esto, bien podremos instalar un webmail o algo de eso, que es medio fácil. Fíjense que tiene sus complicaciones y hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que usar las herramientas, estas interfaces web que hay tipo el punicoder.com para crear los strings. Y hay que probar un montón, pero lo bueno que funciona, Y estas cosas lo que tiene, una vez que uno lo hace andar, el primero es el más difícil, después se vuelven más o menos fáciles. Y también un poco la idea es, como decíamos al principio, es mostrar que no es tan complicado de hacerlo, digamos. Nosotros acá lo estamos haciendo en una presentación, no lo hemos probado 200.000 veces tampoco, lo hemos hecho unas pocas veces. Y en producción no es muy diferente a esto, digamos. El esquema de DNS que armamos, es más, creo que nos pasamos de realista para una demostración. El de correo electrónico podríamos haber separado la MTA en una máquina y el cliente en otra. Capaz que si hubiéramos hecho eso no tendríamos este problema del loopback. Y ustedes lo pueden probar en sus casas. Y bueno, la idea es esa, es mostrar, el postfix es uno de los clientes de correo más utilizados también, digamos. Entonces, todos los que tengan postfix y no tengan configurado la aceptación universal, digamos, podrían configurarlo para que funcione. Son 1 o 2 líneas de configuración no más, porque la mayoría de la configuración ya viene para eso. Nosotros simplemente la configuración que agregamos fue porque le queríamos poner al servidor, al nombre de dominio del servidor le queríamos poner cigüeña, pero si su servidor de correo electrónico no tiene un dominio universalizado, prácticamente no tiene que hacer nada. ¿Sí? Lo mismo, el cliente de correo electrónico, bueno, ahora me llevo de deberes verificar si Pine justamente tiene soporte parcial, por eso no puede enviar, pero no puede recibir, o si en realidad tiene el soporte 100%, pero es un problema de configuración de nosotros que instalamos todo en la misma máquina y Pine no se lleva bien con eso, digamos. ¿Sí? Pero el MUT sí anda perfecto para enviar y el MUT sí sé que tiene 100% soporte de aceptación universal, digamos. Si ustedes usan Outlook, por ejemplo, también Outlook es uno de los que tiene hoy en día 100% de soporte de aceptación universal. Entonces, si tienen un ecosistema donde su servidor de correo electrónico, su MTA es un postfix, sus clientes usan Outlook, por ejemplo, a nivel corporativo, ¿no? Y el DNS lo configuran adecuadamente, ya está. Ya tienen un ambiente que puede soportar perfectamente aceptación universal. Recuerden que si tienen algún sistema, alguna interfaz de usuario para dar alta de casilla de correo, etcétera, que use un formulario web, por ejemplo, o un usuario, una contraseña, lo que sea, bueno, también van a tener que hacer que ese formulario web, cuando yo le ponga Nicolás con tilde porque quiero crear mi casilla, me deje crearla y no me diga no. El tilde ese no es un carácter válido para un nombre de una casilla de correo, ¿no? Porque si no, todo lo que hicieron con el postfix y todo lo que hicimos hasta ahora no tiene sentido, digamos, porque la interfaz de usuario no deja crearlo. ¿Ah? Pero bueno, era un poco para mostrar eso. Después le dejamos todo esto, vamos a pasar en limpio, sin todos los errores y sin todas las pruebas, y se lo dejamos para que los quieran probar. Los que son más técnicos, esto, si saben usar VirtualBox, por ejemplo, se crean 3, 4, 5 máquinas virtuales en su máquina, instalan todas estas cosas y siguiendo la letra del laboratorio pueden reproducir 100% exactamente lo que hicimos acá, sin ningún problema. Bueno, van a tener un problema que van a tener que poder utilizar algún dominio para crear el dominio DNS, digamos. Pero eso es fácil y no es muy costoso, digamos, para hacerlo. Sí, incluso hay una forma de poder hacerlo sin eso, que es crear todos los nombres en el etcétera host de las máquinas que usen. Es medio engorro, pero si no tienen un dominio. Nada más alejado de la realidad.
No, bueno, pero sí, Está mal también que lo yo pueden diga hacer así. eso porque yo no vendo dominio. También lo pueden hacer así. Y si no, pueden usar cualquier otro ambiente de virtualización, Docker, LXD, perdón, o cualquiera que. Y si no, siempre pueden usar Vale. .corp y contribuir al tráfico de la S112. También. Y Bueno, ahí lo último que hice fue el MUT tiene, no solo se puede usar completamente de shell, sino que tiene una interfaz que se ve un poquito más moderna. En vez de 25 años tiene solo 17, les diría. Que parecido al del Pine, y ahí mandé un mail, ahí sí llegó. O sea que claramente es un tema que el Pine no, hay en caracteres que no está se soportando. confirma eso de que el Pine no tiene 100% soporte. Sí, Raúl, lo quisimos hacer por vos esto, probar con el Pine, pero no nos salió. Porque el Pine parece que... La conclusión es que recibir estamos seguros que puede, enviar estamos Recibir, en la duda de recibe. si somos Recibir, nosotros recibe. o si es el Pine, digamos. Hay que probar. Hay que probar. Bueno, muy bien. Y bueno, hasta acá, un poco. No sé si tienen preguntas, comentarios, también. Bueno, ahora ya hay una pregunta. Espera porque hay gente remota y así para que escuchen también. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tenés idea si el archivo de alias de Postfix acepta nombres internacionales? Es tremenda pregunta. Sí. Tendríamos que probarlo, pero te diría que 99% que sí. Que sí. Ya te digo, en la lista de compilas, ¿cómo se traduce compilas? ¿Qué cosa? Compilas. Es como, Compliance. compliance, Compliance. compliance es como. En la lista de. Que tanto cumplen todo esto, claro. Los problemas, ¿no? Hicimos inglés de año, pero todavía seguimos sin saber traducir algunas palabras. Bueno, en la lista de el grado de cumplimiento de un software con aceptación universal, fíjate, hay una clasificación bien fácil que es nivel 1, nivel 2. Nivel 1 es, algunas cosas las puedo hacer, pero otras no. Nivel 2 puedo hacer todo. ¿Tá? En la lista esa, Postfix está clasificado como soporte nivel 2. Eso quiere decir que todo lo que tenga un nombre de dominio se tiene que poder poner como universalizado. Entonces, casi seguro que sí, digamos. No te puedo decir 100% seguro porque nunca lo probé, pero si no, no sería. Es buena la pregunta. Es buena que hacer la prueba. Es una buena para. Es una buena que deberíamos hacer una pruebita de eso para poderla mostrar. Si querés reproducir este ambiente, bien. Y Si lo probás, avisar cómo te fue. nos ponemos en contacto porque es una buena cosa para probar. Lo que habría que probar que funcione bien es que funcione de los dos lados, porque las tablas de aliases del Postfix o del SendMail igual es una tabla clave de valor, Claro. en el cual vos tenés un nombre que se mapea a uno o más. Habría que ver que funcionen los caracteres internacionalizados de los dos lados. Ahí va. Sí, sí. Perfecto, muchas A gracias. nivel de DNS, por ejemplo, sí, a nivel de DNS. Cualquier registro con un piónico, cualquiera, un registro tipo que sea el equivalente de alias para el DNS, un registro MX, incluso un registro ANS. O sea, puedes tener un name server que sea de aceptación universal. De hecho, de los nombres nombre de dominio genérico de primer nivel, de esos 1200 que hablaba Rodrigo de mañana que existen, de esos 1200 hay unos cuantos que son universalizados, que tienen piónico como parte de la codificación, digamos. Bueno, dejo de compartir, si libero esto. Bueno, muchas gracias a todos. Yeah, okay.